El Señor estableció la iglesia. Mire el tema que tenemos acá. La iglesia es un lugar de refugio. Ese es el tema de hoy día. El Señor estableció la iglesia, hermanos, por varias razones. La primera, para que el creyente sea pastoreado. Porque si un creyente no va a una iglesia, es imposible que pueda ser dirigido, porque necesitamos ser dirigidos por seres humanos. Hay personas que dicen, no, mi pastor es Cristo y yo desde la casa veo televisión cristiana o internet, etcétera, etcétera, en mi teléfono. No. Eso sinceramente no vale. Eso no vale porque por algo el Señor estableció la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Para congregarnos y ser pastoreados por hombres y mujeres llamados por Dios, por el Señor, para esa labor ministerial. O sea, también la iglesia el Señor la dejó para que aprendamos más de Él. Una vez que somos pastoreados, recibimos la paternidad de los pastores, entonces venimos a la iglesia a aprender más de la Biblia, a aprender más de la palabra de Dios. Y como le dije hace un ratito, aprendiendo la palabra, la ponemos en práctica y ahí se cumple el deseo de Dios de bendecirnos. El deseo de Dios para tu vida y para la mía es bendecirnos. Amén. En todas las áreas, en todas las áreas. Muy bien. Otra razón por la cual la iglesia, hay muchas razones, hermanos, por la cual congregarse, por la cual venir a la iglesia. Otra razón es para tener comunión los unos con los otros. Si usted ve en el Nuevo Testamento, como el apóstol Pablo y los demás escritores de las epístolas, el mismo Señor Jesús lo dijo, que en la comunión de los santos hay plenitud de gozo, en la comunión de los santos está el Señor en medio de la alabanza de su pueblo. O sea, para que tengamos comunión, para que ustedes se conozcan con personas que, al igual que usted, creen en Jesús. Para que tengamos comunión y que usted, hermano querido, se sienta que pertenece al pueblo de Dios. Amén. Cuando uno se congrega, cuando uno tiene comunión con los hermanos, uno tiene un sentido de pertenencia. Entonces, usted pertenece a Cristo y usted pertenece a la iglesia del Shaddai. ¿Por qué? Porque usted se congrega aquí. Amén. En fin, hay muchas razones, pero yo quiero hablar de una importantísima también, y todas estas son importantísimas las que les mencioné, pero también que la iglesia es un refugio. La iglesia es un refugio para cada uno de nosotros. Quien sea usted, si ya es convertido a Cristo o si es simplemente un invitado, es un refugio que Dios lo dejó la iglesia para que cuando estemos, un refugio es para, cuando usted escucha refugio, ¿qué entiende por refugio? Que protección, así es, que uno va a un lugar que para protección, básicamente protección. La iglesia es para eso, es un lugar para que cuando el creyente se sienta afligido, se sienta mal, mire cómo el enemigo cambia las cosas. Cuando el creyente, porque aparte de protección, también la iglesia como refugio es para que cuando el creyente se sienta mal, se sienta atribulado, amargado, ya vamos a ver justamente, se sienta que se quiere morir. La iglesia es un refugio para recibir fuerzas, para recibir consuelo, para recibir sanidad. Cuando uno está enfermo, viene uno a la iglesia, es el refugio que Dios estableció para recibir el poder de Dios sanador. Para eso es la iglesia. Por lo tanto, cuando alguien no viene a la iglesia y dice, no tengo cabeza para congregarme por los problemas que yo tengo, o dice, tengo muchos problemas y cuando los resuelva voy a la iglesia, está actuando todo lo contrario que debe actuar un creyente. Si tenemos problemas, cuando más tenemos que venir a la iglesia. Amén. Si la cabeza nos explota de los problemas, es cuando más tenemos que venir a la iglesia, porque aquí vamos a hallar un refugio seguro.
Y ese refugio es para el cuerpo, sanidad, es para el alma, hermano querido, consolación, y es para el espíritu, liberación. Mire, o sea que Dios tiene refugio, Dios tiene una respuesta para nosotros en el cuerpo, alma y espíritu. Y entonces, una vez que entendemos esto, de que a la iglesia hay que congregarse, porque aquí hallamos la respuesta que no la vamos a encontrar ni con el brujo, ni con el hechicero, ni con el compadre, ni con la comadre, ni con el político, ni con no sé con quién más, hermano. No, la respuesta que usted necesita y la ha buscado ya por todo lugar y no la ha encontrado, la va a encontrar en la iglesia. ¿Pero por qué en la iglesia? Porque aquí está Dios. Aquí está Jesucristo y Él tiene todas las respuestas porque Él es Dios, el creador de los cielos y de la tierra. Dele un fuerte aplauso al Señor. ¿Usted cree que el que creó los cielos y la tierra no tiene una respuesta para su necesidad? Imagínense, el que nos creó a nosotros. Entonces, ese es el tema de hoy día. La iglesia es un lugar de refugio. Ahora, me he tomado estos minutitos para explicarle, pero ahora quiero ya desarrollar el tema. Vamos a ver la historia maravillosa justamente de una mujer que estaba hecha pedazos emocionalmente, sentimentalmente, humanamente, hecha pedazos. Y ella tomó la determinación en su corazón, note, ella conocía a Dios. Y tomó la determinación de refugiarse en Él. Se refugió en el templo, en la iglesia. Estando hecho pedazos, ella fue a la iglesia porque sabía que ahí iba a encontrar lo que necesitaba para su vida: consuelo, fortaleza y también el milagro que necesitaba. Estoy hablando de Ana. Ana era una mujer cuyo esposo se llamaba Elcana. Elcana tenía 2 mujeres, como ahora en ese tiempo no se podía hacer eso, pero este tipo estaba actuando mal, pero ese no es el tema de hoy día. El tema es que este hombre tenía 2 mujeres y una era Ana y otra era Penina. ¿Cómo se llamaba la una? ¿Y la otra? Penina. Penina le había dado varios hijos ya a Elcana, pero Ana era estéril, no podía tener hijos. No podía tener hijos y ella quería tener hijos. Como es obvio, no como es natural cuando ya tiene marido. Quería tener hijos y no podía hacerlo. Y sobre todo en esos tiempos, en esos días, y sobre todo en esa región del mundo, hermano, que la mujer que tenía más hijos era más afamada. Era un símbolo de estatus. Imagínense tener muchos hijos. Significaba que tenía recursos para mantenerlos y etcétera, etcétera. Y la mujer que no tenía hijos, no podía tenerlos, era relegada, era humillada, era marginada por la sociedad. Inclusive el marido tenía el derecho legal, si no le daba hijos, de separarse de ella. Miren. Qué injusticia. Pero en todo caso, por eso Ana estaba hecha a pedazos, porque ella quería tener un hijo por lo menos para salir de esa humillación, de esa deshonra, porque así veían en esos tiempos esta situación. Entonces, el tema es que Penina, la otra mujer, la humillaba. Le sacaba en cara: yo tengo hijos y tú no le puedes dar uno siquiera a Elcana. Yo tengo varios ya que le he dado. Y la humillaba, la deshonraba, le insultaba. Y dice la Biblia que ni siquiera comía Ana. Ni siquiera comía, se le fue el hambre, imagínense. O sea, para que usted vea la tribulación. Ella se sentía mal, se sentía amargada. Ya vamos a ver, hermano. Y ahí toma la decisión. Porque se pudo haber quedado en la casa de ir al templo. Toma la decisión, dice no. Ni el marido lo entendía. El marido la consolaba, la amaba a Ana, el marido, pero no le entendía, porque hay situaciones en las cuales, aunque uno quiera, no puede entender la situación de otro, aunque sea tan cercano como un esposo o una esposa. Pero Dios sí nos entiende.
Dios sí entiende la situación que estás pasando. Dios sí entiende tal vez que tu corazón está hecho pedazos, pero qué bueno que viniste a la iglesia, porque tú vas a ver cómo el venir a la iglesia es un refugio para tu necesidad, porque no es por la iglesia, no es por el edificio, sino quién está aquí en el templo. Está Jehová de los ejércitos, tu creador y tu Dios, tu Padre celestial, que te ama y sabe tu necesidad. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios, dale un fuerte aplauso a Él. Él vio el templo como su refugio, porque sabía que ahí estaba Dios y que ahí Dios podía hacer algo por su vida. Entonces, en ese escenario, hermano, el marido le ruega y le dice, come por lo menos algo, come algo, vas a la iglesia ya, pero come algo. Y a la brava comió, hermano, comió, porque no tenía ni hambre. ¿A cuánto les ha pasado que están tan mal, tan angustiados o preocupados que hasta el hambre se les va? Aunque hay algunos que más hambre tienen, ¿no? Dice, estoy estresado y se mandan tremendo pollo entero, hermano, con una Coca-Cola de 3 litros. A unos se le da, bueno, yo estoy hablando a los que se les va el hambre. Muy bien, entonces a la brava comió y fue al templo. Y ahí pasaron algunas cosas que quiero que veamos hoy día, en el nombre de Jesús, que quiero que veamos hoy día y que tal vez Dios le esté hablando en ese momento a usted. Muy bien, entonces, Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 9 al 20. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 9 al 20. Mire lo que dice. Todo lo que yo le narré ahorita está en los versículos anteriores. Entonces dice acá, del 9 al 20. Dice así: y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Mire cómo va ella al templo. En el 10 dice, ella con amargura de alma, mire cómo estaba Ana, con amargura de alma, estaba amargada, oró a Jehová. Note, fue al templo a orar y lloró abundantemente e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo le dedicaré a Jehová todos los días de su vida, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba, mire, todo esto sucedió en el templo, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, o sea, no es que fue un ratito y se fue, estaba en el templo ahí orando, pidiendo, y entonces dice acá, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo? Elí era el sacerdote, la autoridad máxima espiritual en ese templo, en esa iglesia. Entonces dice, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Mire, no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas, por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ven en paz y el Dios de Israel te otorga la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva delante de tus ojos, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, ahora sí comió con ganas, vea, y no estuvo, ¿qué dice ahí? No estuvo, mire, llegó hecha pedazos al templo, a la iglesia, y salió de la iglesia, ya no estuvo triste, pero todavía no estaba hecho el milagro. Ya vamos a verlo después, el 19 y el 20. Ella no podía tener hijos. Y entonces, vamos a ver justamente
que por qué la iglesia es un refugio para cada uno de nosotros. Y por eso no debemos faltar a los cultos, hermanos. Cuando estamos bien, vengamos por agradecimiento. Y cuando estemos mal, vengamos por ayuda. Amén. No es la solución quedarse en la casa o renegar de Dios o alejarse tratando de resolver los problemas humanamente. No. Ahora que somos hijos de Dios, ¿cuántos acá son hijos de Dios? Usted sabe que los problemas se resuelven espiritualmente. Lo que no podemos, hagamos lo que podemos nosotros. Lo que no podemos hacer, dejémoslo en las manos del Señor, viniendo a la iglesia. Entonces, ahora, vamos a ver, la primera cosa que vemos acá es que en la iglesia, o sea, la iglesia es un lugar para sacar la amargura del alma. Mire, la iglesia es un lugar para sacar la amargura del alma. Ana estaba amargada, pero ella no quería seguir amargada. Leámoslo de nuevo en el 10, en el versículo 10. Ella, ¿qué dice ahí? Con amargura de alma. Mire, primero vemos que con amargura de alma fue a la iglesia. O sea, fue al templo porque estaba amargada. Ahora, ¿por qué estaba amargada? Porque Penina le hacía la vida imposible. Hay personas, hermanos, que son así, que les da gusto amargarlo a los demás. Y ella, Ana, se sentía así. ¿Qué significa alguien que está amargado? Alguien que está amargado es una persona que guarda resentimiento por frustraciones, por disgustos, etcétera. En la palabra de Dios vemos como, por ejemplo, una mujer llamada Noemí. ¿Cómo se llamaba? Noemí. Tenía a su marido y 2 hijos. Y vivían en Belén. Belén significa la casa del pan. Note, Belén significa la casa del pan. Y estando en la casa del pan, se van de ahí a vivir a Moab, a otra nación, fuera de Israel. Y si sabe usted que la iglesia en sí es casa del pan. ¿Por qué? Porque si usted nota en la Biblia, muchas veces el pan es figura de la palabra de Dios. Y dice la Biblia que Jesús es el verbo, es la palabra viviente que estuvo aquí caminando. Imagínense, la palabra viviente caminando aquí en la tierra hace 2000 años. Y por lo tanto, Jesús es la palabra, es el pan. Él dijo, yo soy el pan que descendió del cielo, yo soy el pan de vida. Entonces, Belén significa casa del pan y la iglesia es una casa donde vamos a recibir el pan de la palabra de Dios. Amén. Y entonces Noemí se va de la casa del pan a un lugar donde no le fue bien. A veces uno cree que alejándose de Dios le va a ir bien. Y a veces sin darse cuenta se aleja de Dios y cuando se da cuenta no le ha ido bien. Porque nunca te va a ir bien lejos de Dios. Cerca de Dios podemos tener dificultades, pero tenemos la certeza que aquel en quien hemos creído, Él nos va a sacar de victoria en victoria hasta que venga por nosotros. ¿Cuántos lo creen? Dale un fuerte aplauso. Gloria. Y en Moab, hermano, note, en Moab se le muere el marido. Como a los 10 años se le muere el marido. Estando en Moab, se va de Belén pensando que en otro lado le iba a ir mejor toda la familia. Y también después se le mueren los 2 hijos. Y los 2 hijos ya se habían casado en Moab con 2 moabitas. La una se llamaba Orfa y la otra se llamaba Ruth. Ruth la moabita. Y entonces ella quedó viuda y sin los 2 hijos. Imagínense, se le acabó la vida para ella, humanamente. Entonces regresa a Belén, a la casa del pan. Y cuando llegan la reconocen, la ven. Ella es Noemí. Sí,
sí, ha regresado. Hola, Noemí, ¿cómo estás? Y ella dice, no me llamen Noemí, ya no me llamen así, llámeme Mara. Y Mara significa amargada, hermano amado. Mire, vamos a ver justamente, Mara viene del hebreo mará, del hebreo mará, y que significa amarga. Y eso fue justamente lo que dijo Noemí. Vamos a ver en Ruth capítulo 1, versículo 20. Ruth capítulo 1, versículo 20. Mira lo que dice. Y ella le respondía, no me llaméis Noemí. Todo lo que le he narrado está aquí en Ruth capítulo 1. No me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Note, Ana estaba amargada y fue al templo para que Dios le ayude. ¿Cuántos dicen amén? Y Noemí se amargó, obviamente. Acuérdense que estaba atribulada, resentida, frustrada porque su esposo y sus 2 hijos murieron. ¿Y qué hizo ella? Regresó a Belén, a la casa del pan. Y justamente cuando regresó a Belén, hermano, la vida le cambió. La vida le cambió porque su nuera se casó nuevamente, quedando viuda, se casó con Booz. Booz, hermano querido, Ruth tuvo un hijo, que era nuera de Noemí, tuvo un hijo, que ese niño se llamó Obed, que llegó a ser el abuelo del rey David. Note, y en la cultura judía, cuando se quedaba sin esposo, los parientes más cercanos, el varón más cercano o el que puede redimirle, hermano querido, el primer hijo se lo dan como si fuera de ella, como si fuera la madre. Entonces Noemí, que no se le murió el esposo, se le murieron los 2 hijos, cuando nació este niño, ella lo tuvo y la gente del pueblo de Belén le decía, eres bienaventurada porque no tenías ni esposo ni hijo y ahora Dios te ha dado un nuevo hijo para que te cuide en tu vejez. Fuera de Dios no hay nada. Cerca de Dios está el pan de la palabra abundante que nutre nuestra alma y nos da fe para seguir adelante en este camino. No es fácil, pero con Cristo se puede salir adelante. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Muy bien, entonces, si en tu vida hay amargura, hay frustración, hay resentimiento, si en tu vida si estás amargado o amargada, qué bueno que viniste al templo hoy día, porque el Señor va a sacar esa amargura de ti y de mí y nuevamente vamos a sonreír. Porque delante de su presencia hay plenitud de gozo, en el nombre de Jesús. Muy bien, avancemos. La iglesia también es un lugar para orar. ¿Por qué es un lugar para orar? Ahí mismo en el versículo 10, ¿qué dice? Ella con amargura de alma. Note que la amargura está en el alma, o sea, en los sentimientos. Ya va a ver por qué le hago esa explicación. Porque nosotros, dentro de nosotros tenemos un alma y tenemos un espíritu. En el alma están las emociones, los sentimientos, la voluntad, la mente, los pensamientos, están en el alma. Y el espíritu es la parte más profunda de cada ser humano. Pero eso es otra cosa. Ella también estaba hecha a pedazos en el espíritu. Aquí vemos en el alma primero, vea. Y ella con amargura de alma. ¿Pero qué hizo? Oró. O sea, ella fue al templo porque sabía que había alguien que le iba a oír su oración. Y no me estoy refiriendo al pastor, no me estoy refiriendo al líder, no me estoy refiriendo al hermano que está a su lado, sino que aquí en la iglesia Shaddai hay alguien que escucha tus oraciones. Y ese alguien se llama Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ven a la iglesia a orar. Cuando te sientas amargado o amargada, ven a la iglesia a pedir al Señor por tu necesidad, por aquello que te está amargando el alma, y el Señor va a hacer una obra de liberación maravillosa.
se va a ir la tristeza, se va a ir la amargura. Entonces note, ella no fue a sentarse simplemente en la banca, sino que vino a orar. Tu necesidad y la mía, si la ponemos delante de Dios en oración, Él oye. Pero ¿por qué no se quedó en la casa a orar? Pastor, pero ¿por qué tengo que ir a la iglesia si el Señor está en todos lados? ¿Sí? Tú puedes orar en la casa. Claro que sí, en todos lados. Es más, tienes que orar en la casa. Es donde te agarre el tiempo, tienes que orar, tú y yo. Pero hay algo en la iglesia, hermano, que cuando tú vienes y oras con los demás hermanos, el poder de Dios se amplifica a tu favor. ¿Me estoy explicando? Se amplifica a tu favor. No ves que no estás orando tú solamente, sino que en este caso cientos de personas que estamos acá estamos orando por tu necesidad. Amén. Así que dígale al que está a su lado, ven a la iglesia, te conviene. Dele un aplauso a Cristo. También la iglesia es un lugar para llorar abundantemente. Ahí mismo en el versículo 10, ella con amargura de alma oró a Jehová. ¿Y qué más hizo? Y lloró abundantemente. Estaba amargada. Por eso lloró abundantemente. Estaba afligida. Estaba angustiada, desesperada, porque no podía tener un hijo. Y de paso, esta otra Penina la afligía, la molestaba, la deshonraba, la humillaba, la insultaba. Entonces, ya no podía más en su alma, que estaba amargada, y fue al templo a llorar. Tal vez tú no puedes llorar ni en tu casa, porque no te comprenden, o peor en la calle, o peor en el trabajo. La iglesia también fue... Usted tiene que entender que la iglesia es un refugio donde puede hacer lo que no puede hacer en otro lado. Hermano, hay situaciones en la vida tan tensas que dan ganas de llorar. O sea, uno se siente tan triste, tan mal, que uno quiere llorar. Y a veces la gente le ve y dice, ¿por qué estás llorando? Pero en la iglesia no es así, aquí uno sí puede llorar. Ella fue, aquí está, mire, ella dice, y lloró abundantemente. ¿Por qué no lloró en su casa? ¿Por qué no lloró en la calle o en el trabajo? Porque tal vez no iban a entender, pero ella sabía que en el templo Dios sí le iba a entender. Amén. Porque ni Elí le entendió, pero Dios sí. Hay situaciones, mire, Dios nos ha dado las lágrimas por dos razones. Número uno, para que los ojos estén lubricados o humectados. Es un lubricante natural para los ojos, para evitar el resecamiento. Sí. Y número dos, para que se desahogue el alma. No he escuchado, o tal vez le han dicho a usted cuando se ha puesto a llorar a alguien y dice, sí, llora para que tu alma, para que te desahogue. Desahógate nomás, llora. ¿Por qué? Porque es verdad. Cuando uno llora, hablando de la tristeza, uno llora, el alma se desahoga. Entonces se vale, hermano, así le digo con toda la libertad. Más luego que ya mismo vamos a ministrar. Si usted siente en su corazón llorar porque su corazón está hecho, su vida está hecho pedazos, puede hacerlo aquí en la iglesia. Aquí nadie le va a reprender, aquí nadie se va a burlar. Cada uno viene a lo suyo, hermano querido. Y usted lo que tiene que tener en su corazón es que esas lágrimas son para Dios. Amén. Y le digo a usted, hermana, llore con toda libertad aquí en la iglesia, no solamente hoy día. Cuando usted se sienta mal, venga y llore delante del Señor. Dios valora las lágrimas que uno derrama delante de Él. Pero a los varones nos han enseñado desde chiquitos que no tenemos que llorar. Desde chiquitos nos enseñaron, ¿no? Cuando estamos llorando, cuando nos caímos en la bicicleta o jugando pelota, que éramos así del tamaño de esos bebés que van ahí. ¿Qué nos dice, que nos hacía nuestro papá? No llores, que los hombres no lloran. Mentira. Eso no nos quita ser varones. Si nosotros no estamos para llorar los varones, entonces Dios no nos hubiera dado lágrimas, pues, ¿sí o no? Claro, pues. Si la voluntad de Dios es que los varones no lloremos,
entonces no nos hubiera dado lágrimas. ¿Cuántos acá no tienen lágrimas? ¿Cuántos varones? Todos tenemos lágrimas, porque es un desahogo para el alma. Llega un momento que también los varones nos sentimos afligidos por la familia, no hay billete, qué sé yo, hermano, o alguna situación desesperada, y la única manera de salir de la tensión es el derramar lágrimas. El rey Ezequías, va el profeta y le dice: pon en orden tu casa, porque Dios te dice que de esa enfermedad que tienes te vas a morir. Imagínense, tremenda noticia. Va Isaías y le dice eso. Entonces dice la Biblia que el rey, un rey, usted ve a los reyes sonriendo, los reyes también lloran. Y entonces dice que él se voltea contra la pared, estaba en la cama, enfermo, moribundo. ¿Y qué es lo que hace? Se pone a llorar el rey a Dios, porque ahí no le escuchaba a nadie, solamente era entre él y Dios. Ese era su templo, su refugio. Y entonces, y Dios le escuchó. Dice que se puso a llorar abundantemente el rey Ezequías y le dijo: Señor, mira, yo he vivido en integridad, no permitas que muera. Esa es la oración. Dios valora las lágrimas, y lloró desconsoladamente. Y dice que el Señor le ordenó. Todavía estaba Isaías en el palacio, en el patio del palacio, y Dios le habla a Isaías. Dice: Isaías, ¿qué, Señor? ¿Qué? Mande, Señor. Regrésate con el rey y dile que he visto tus lágrimas. He escuchado tu oración, le dijo primero, y he visto tus lágrimas. Y dile que le voy a dar 15 años más de vida, que le voy a sanar esa enfermedad y va a vivir 15 años más. Sí o no, que sí se vale llorar delante de Dios. Y Ana lo sabía, hermano. Jesús, el más varón de todos los varones, hermano. El Señor Jesucristo era más varón que todos nosotros juntos, ¿sí o no? Y él lloró. Cuando se murió Lázaro, él lloró, dice la Biblia, y Jesús lloró. Y después lo resucitó a Lázaro. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Entonces la iglesia es un lugar para ayudar abundantemente. Usted venga, siente llorar, llore. Inclusive antes del culto, después del culto, durante el culto, en la administración, en fin. Pero también la iglesia es un lugar, vamos avanzando, para sacar la tribulación del espíritu. Mire, para sacar la tribulación yo le dije que se acuerde, en el versículo 10 dice que estaba con Ana con amargura de alma. O sea que la amargura se deposita o se asienta en el alma. En cambio, la tribulación está en el espíritu. Estamos aprendiendo algo más hoy día. Porque así lo dice, vea, mire, versículo 15 y 16. Versículo 15 y 16, de ahí mismo, capítulo 1 dice: y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada. ¿De qué? De espíritu. Note que la tribulación no está en el alma, está en el espíritu. Está en la parte más profunda del ser humano. Por eso que a veces es difícil que eso salga. ¿Qué es la tribulación? A ver, leamos todo el versículo 15 y 16. Dice: yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Le vio llorando y le vio balbuceando, pensó que estaba borracha, y dice: no estoy borracha, lo que estoy es amargada y atribulada de espíritu. Por eso he derramado mi alma delante de Jehová. O sea, he llorado, estoy llorando. ¿Me ves que estoy llorando, Elí? Es porque estoy derramando mi alma delante del Señor, no es lo que tú piensas. Y el 16 dice: no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Entonces, ¿qué es la tribulación de espíritu? Es cuando una persona está acongojada y afligida de una forma muy grande, muy afligida, muy acongojada. Eso significa tribulación de espíritu. Entonces, hermano, ella fue allá para ser liberada de la tribulación de espíritu.
O sea, no solamente quería solución para tener un hijo, sino que el Señor le ministre el alma y le saque la amargura, y también le liberte el espíritu, liberándole de esa aflicción, esa congoja grande que tenía, esa tribulación de espíritu. Pero también la iglesia es un lugar para recibir paz. Es un lugar para recibir paz. Entonces, esta mujer Ana estaba completamente destruida emocionalmente, moralmente, estaba físicamente, hermano querido, estaba destruida. Su corazón, su vida estaba hecha a pedazos. Pero en la iglesia encontró la paz. En la iglesia encontró la paz. Por eso la iglesia es un refugio de paz, donde está aquí el príncipe de paz para darte paz a ti y a mí. Has venido acongojado, atribulado, afligido, afligida. Qué bueno que viniste, porque hoy día vamos a orar para que Dios te dé paz. De una vez levante su mano derecha, reciba la paz del Señor, la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Reciba la paz de Dios. Ya mismo vamos a seguir orando en el nombre de Jesús. Y también escuche, versículo 17 dice lo siguiente. Dice lo siguiente, versículo 17. Dice, Elí respondió, estamos ahí, muy bien, dice. ¿Qué dice ahí? Ve en paz. Note, en el templo, en la iglesia recibió la paz. Si no iba al templo, hermano, afuera nadie le iba a ministrar paz. Aquí, cuando tú vienes a la iglesia, puedes venir con la peor angustia. Aquí el príncipe de paz, que es Cristo, te da esa paz en el corazón, hermano. Y te vas livianito, te vas livianita, porque la amargura y la aflicción se va. Y la paz domina tu corazón y el mío. Entonces note, pero también, escúcheme, la iglesia es un lugar no solamente para recibir paz. Y vamos a orar para que recibas la paz, porque tal vez no tengas paz. Estás pasando por situaciones que no te dejan y piensas en eso. ¿Cómo va a tener paz uno cuando está pensando en los problemas, en las aflicciones? Dios mío, mañana va a ser lo mismo. Mañana va a ser peor que hoy día. Quisieras morirme. Entonces, vamos a orar para que tengas paz. Pero también consuelo. La iglesia es un refugio para recibir consuelo. Consuelo de Dios, hermano. Mire, Mateo capítulo 5, versículo 4. Vea lo que dice. Mire lo que dice. Bienaventurados los que lloran. ¿Por qué son bienaventurados? O sea, 3 veces bendecidos significa bienaventurados. Porque ellos, ¿qué dice ahí? Recibirán consolación. Cuando usted se sienta tan mal, llore. En su casa, llore. Si nadie le entiende, enciérrase en su cuarto y llore para Dios. No llore para ningún hombre, para ninguna mujer. No llore por un trabajo, no llore por nada de eso. Llore para Dios. Él le comprende. Él atesora las lágrimas de un hijo, de una hija, y el Señor le va a responder. Le va a consolar. Escúcheme, mire. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Has venido desconsolado, desconsolada. Hoy vas a recibir la consolación del Consolador. ¿Quién es aquel? El Espíritu Santo del Dios viviente que se está moviendo ahorita aquí en este lugar, porque es la casa, el refugio que Dios estableció para que tú vengas, no para dormirte, sino para recibir la consolación del Espíritu Santo de Dios. Pero la iglesia también es un lugar para recibir milagros. Ella no solamente fue a llorar su amargura, su aflicción. Ella no fue solamente a recibir consuelo y paz. Ella, ¿qué es lo que necesitaba? Le pregunto a usted. Ella necesitaba un milagro, quedaba embarazada y no lo podía hacer humanamente. Y Dios le hizo el milagro. Mire. Dios le hizo el milagro. Versículo 17. Versículo 17. Dice así. Y Elí dice, mire, ve en paz y el Dios de Israel te otorga la petición que le has hecho.
y el Dios de Israel te otorga la petición. ¿Y cuál es la petición? Quedar embarazada, tener un hijo para su marido, que humanamente no lo podía. Y en el 19 y el 20 vemos justamente, pero antes vemos cómo Dios le contestó el milagro. Pero antes de una vez veamos 19 y 20. Vamos a ver, mire lo que dice. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y el Cana se llegó a Ana, o sea, tuvo relaciones sexuales con su marido, Ana con el Cana, su mujer, Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. El 20. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo. Note, ¿qué le pidió ella? Una hija mujer. Ella fue específica. Señor, si tú me das un hijo varón. ¿Y Dios qué le dio? Un hijo varón. O sea que tiene que usted ser específico en lo que le pide a Dios. Específico, en detalle lo que usted le quiere, lo que quiere recibir. Si ella le decía, dame un hijo, le podía dar un varón o una niña. Ella quería varón. Si hubiera querido niña, Dios le daba niña. Dios te da conforme a su voluntad lo que tú le pides, pero pídele. Amén. Y ven a la iglesia, este es tu lugar de refugio. Y vea, ¿qué más dice? Y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Mire, ¿a quién le pidió? ¿Y quién se lo dio? ¿En dónde fue esa petición? En la iglesia. En la iglesia. Este es tu refugio. Ahora, para ir ya avanzando y terminar, quiero contarle el testimonio de una hermana de El Shaddai de Guayaquil. Esa señora joven, se casó con su marido y querían tener un hijo y ella no podía tener hijos. No era cristiana. 7 años tratando de quedar embarazada, con tratamientos, con especialistas, y no quedaba embarazada. Y el papá de ella se congrega en el Shaddai de Guayaquil y le dice a la hija, el papá de ella, le dice, hija, vamos a la iglesia, Dios te puede hacer el milagro. Note, vamos a la iglesia, Dios te puede hacer el milagro. Y ella fue a la iglesia. Fue a la iglesia un domingo. Ahí oramos por milagros. Y ¿sabe una cosa? Al mes quedó embarazada la hija del hermano. Al mes. Denle un aplauso al Señor. ¿O no entendió el milagro? A ver, ¿cuántos lo entendieron? El testimonio, ¿se entendió? Lo que la ciencia médica en 7 años no lo pudo lograr. Ella, el día que llegó a la iglesia y oramos para que pueda tener un hijo, al mes el papá nos da la noticia, ella misma nos da la noticia porque se convirtió a Cristo primero. Fue a la iglesia, imagínense, igual que Ana, igualito, o sea que los milagros de antes también se puede hacer ahora. Igualito, se convirtió a Cristo y le pidió al Señor un niño. Y ya tiene 7 meses de embarazo, hermano. Yo me gozo por eso. 7, yo te doy un aplauso, Señor. Toda la gloria es para el Señor Jesucristo. Hermano, entonces, la iglesia es un lugar para recibir milagros. Ya tiene 7 meses, se convirtió a Cristo, va a la iglesia, 7 meses de embarazo. Dios todavía hace milagros, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Y por último, la iglesia es un lugar para ser libre de la tristeza. Versículo 18, vea. Versículo 18. Y ella, una vez que, escúcheme, el sacerdote Elí le dice, ven paz, y que el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. La petición era quedar embarazada, tener un hijo. Ella se le fue la tristeza, porque ella estaba triste, se le fue la tristeza. Todavía no estaba embarazada, pero ella creyó que Dios ya le había hecho el milagro. Esa es la fe, que lo que no vemos, creemos que ya lo hemos recibido, aunque todavía no lo veamos. Mire,
Versículo 18. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió. Esta vez ya comió con ganas, pero todavía no estaba embarazada, porque ni siquiera se había visto con el marido todavía. Entonces dice, y comió y no estuvo más triste. Mire, fue a la iglesia y ahí quedó la tristeza. Ya no estuvo triste. O sea que entró a la iglesia triste, salió de la iglesia alegre. Has venido a la iglesia triste, vas a salir alegre, porque el Espíritu Santo quiere alegrar tu vida y la mía. Él es tan maravilloso y hermoso. Quiere hacer un milagro en ti y en mí. Los milagros todavía Dios los hace. No le creas al enemigo, créele a Dios. Dios sigue sanando enfermedades. Dios sigue abriendo las matrices de las mujeres que no pueden tener hijos. Dios sigue haciendo milagros en todas las áreas. Solamente tenemos que creerle. Ella le creyó. Y mire, ya leímos el 19 y el 20. Salió del templo. Ya salió embarazada por la fe. Ya salió con el niño. ¿Sí me estoy explicando? Después tuvo intimidad con el esposo y quedó embarazada. Y a los 9 meses dio un niño varón, lo que ella le pidió. Póngase de pie, por favor. Qué lindo, entonces note qué lindo que entender que la iglesia es un lugar de refugio. Es un lugar de refugio, un lugar donde el Señor saca de nosotros la amargura, la tristeza, la aflicción, la tribulación, la congoja, por muy grande que sea, pero que también hace milagros. Es un lugar donde Dios da paz, donde Dios consuela. Es por eso que nosotros no nos quedemos en la casa. Dios nos está bendiciendo, vengamos por amor y agradecimiento al Señor. Las cosas nos van bien, con más razón nos consagramos, porque las cosas buenas vienen de parte de Dios. Lo malo viene de parte del otro. Y si las cosas van mal, la solución no es alejarse de la iglesia, no es alejarse de Dios, no es alejarse del servicio, sino meterse más con Dios, venir más a la iglesia, porque la iglesia es el refugio donde tú puedes llorar abundantemente, donde la amargura se va a ir, donde la tristeza se va. Dios te da paz, te da consuelo, y tú oras a Dios, Dios hace el milagro. Lo hizo con ella hace como 2700 años, y lo sigue haciendo ahora con la hermana de El Shaddai de Guayaquil, y también con muchos de acá de Shaddai de Durán, y también lo va a hacer hoy día contigo. ¿Qué es lo que te atribula? ¿Qué es lo que te amarga? ¿O quién te amarga? ¿O qué situación? Tal vez tu vida está hecho pedazos y no hayas consuelo. Te quieres morir, ya no quieres vivir. Qué bueno que viniste hoy día, porque el Señor quiere que tengas paz, que tengas consuelo. No hayas consuelo, aquí lo hayas, con la consolación de parte de Dios. Cierre sus ojos, ahí con sus ojitos cerrados, ciérralos ahí. La iglesia es un refugio para ti y para tu familia. En medio de tanta violencia, en medio de tanta escasez, en medio de tanta muerte, la iglesia es un oasis, hermano. Afuera solamente encontramos lo que tal vez hemos traído: amargura, aflicción, tribulación, muerte, enfermedad. Pero dentro de la iglesia encontramos a Dios. ¿A quién encontramos? A Dios. Y por eso fue que Ana fue a la iglesia, al templo. Su vida estaba hecha a pedazos, humillada, deshonrada, insultada. Y no podía tener lo que ella tanto anhelaba como algo natural que todas las mujeres tienen: un hijo. Amargada estaba, atribulada, acongojada, pero tomó la mejor decisión. Fue al templo como su refugio.
Y ahí lloró abundantemente. Y ahí le dijo al Señor, porque no fue al sacerdote Elí que le decía, se lo estaba diciendo a Dios: estoy amargada, estoy atribulada, estoy afligida, estoy triste, no tengo paz. Si tú estás así, yo quiero decirte que no eres el único, no eres la única. Aquí está el príncipe de paz, aquí está el consolador, aquí está el Dios de milagros. Necesitas consuelo, necesitas paz. ¿Quieres que se vaya esa amargura? ¿Quieres consuelo de parte de Dios? ¿Quieres un milagro? Yo te invito a que pases acá adelante. Pasa acá al altar, ven y díselo al Señor. Es más, ¿quieres llorar? Pasa acá adelante y hazlo. Para eso es el altar, para eso es la iglesia. No esperes otro culto, es hoy. Pasa adelante. Necesitas un milagro, pasa adelante. Necesitas que Dios te ayude, pasa adelante. No es solamente venir al templo, sino obedecer lo que Dios te dice. Hay aflicción, hay amargura, díselo a Dios. Díselo: Señor, estoy triste por esto y tú lo sabes. Estoy amargado, estoy amargada. Así estaba Noemí. Tal es el caso. Decía: ya no me digas Noemí, dígame Mara, que estoy amargada. Y Ana por eso fue a la iglesia, porque estaba amargada, estaba atribulada, estaba triste. Tal vez tú estás así. Díselo a Dios. Ya estás en el templo, en el refugio que Dios te ha proveído. Todos a la iglesia, levante sus manos. Los que están en la silla, los que están acá adelante. Todavía hay espacio para ti acá adelante. ¿Qué es lo que te atribula? ¿Qué es lo que te ha amargado? ¿Qué es lo que te ha afligido? ¿Qué es lo que te ha amargado el alma? ¿Qué es lo que te ha afligido el espíritu? ¿Te ha atribulado el espíritu? ¿Qué milagro necesitas? Porque es diferente. Dios tiene una variedad de milagros. Milagros de sanidades, milagros económicos, milagros en la familia, en el hogar, milagros personales, milagros en las emociones. Oh, aquí está Él. Levante sus manos. Aquí está Él para quitarte la amargura en el alma. Aquí está Él para liberar tu espíritu de la tribulación. Aquí está Él para quitar la tristeza de tu alma, de tu vida y de la mía. Aquí está Él para darte paz. Aquí está Él para hacer un milagro contigo y conmigo. ¿Sabes lo que el enemigo hace cuando estamos en esa situación desesperada? Nos pone otras opciones que no es Dios. Nos pone otras opciones que no es Dios. Rechazas esas opciones que si no está de acuerdo a la palabra, recházalo, porque eso no es de Dios. Esto sí es de Dios. La iglesia, venir al refugio que Dios ha dado para todos. Si tú eres hijo, eres hija, este es tu refugio. Y si usted es invitado, este es el refugio que usted necesita para toda su vida. Levante sus manos. En el nombre de Jesús vamos a echar fuera la amargura. Vamos a echar fuera la amargura, hermano. En el nombre de Jesús. Usted también que está en la silla, levante sus manos. Todos levantemos nuestras manos. En el nombre de Jesús vamos a renunciar a todos estos espíritus que nos están destruyendo la vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Repita conmigo, ahí donde usted está, repita conmigo, dígalo: en el nombre de Jesús, yo renuncio, dígale, a la amargura en mi alma. Yo renuncio en el nombre de Jesús. Renuncio a la tribulación en mi espíritu. Vamos, dígalo, deja aquí todo eso. Renuncio a la tristeza. Dígalo, renuncio a la congoja, a la aflicción, a la tribulación de espíritu. Renuncio a la desesperación en que me encuentro en el nombre de Jesús.
renuncio a ese espíritu que me impide llorar delante de Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Levante sus manos. Levante sus manos. Tiene ganas de llorar, llore. Varón, ¿quieres derramar lágrimas? Hazlo delante de Dios. Puedes hacerlo ahora donde tú estés. Desahoga tu alma, hermana. Desahogue su alma. Ahora es el momento. Ahora Dios quiere que te vayas con la bendición de Dios de la iglesia. Viniste triste, viniste mal, hecho pedazos. Hoy el Señor recompone tu corazón y te da paz. Pero el Señor te dice: ¿qué te sucede, hijo mío? ¿Qué te sucede? Háblale y dile lo que te acongoja, lo que te atribula. Dile: necesito un milagro como Ana, como tú lo hiciste con Ana. Necesito un milagro, Señor. Necesito tu presencia para consolarme. Necesito tu paz, dile. Levante sus manos y reciba la paz de Dios. Esa paz que te la ha quitado el diablo. Recibe la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, porque Él es el príncipe de paz. Recibe la paz en tu alma, en tu corazón y en tu mente. No todo está acabado. Dios está contigo y Él te va a levantar. Yo sé que ahora estás pasando por el valle de sombra y de muerte, pero el Señor te dice: pero yo voy a tu lado. Yo estoy de tu lado. Yo tomo de tu mano y te saco de este valle de sombra y de muerte. Recibe consolación. Tal vez el hombre no te puede dar consolación, pero el Espíritu Santo sí. Recibe consolación de Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Recibe paz en medio de la tormenta. En el nombre de Jesús. Levante sus manos toda la iglesia. Cuando lloras por las veces que intentaste tratar de olvidar las lágrimas que lloraste, derrama tu alma ahora delante de Jehová. No lo haces delante del hombre, lo haces delante del Dios vivo. Derrama tu alma, tus lágrimas delante de Dios, para que tu alma sea consolada. Reciba la paz de Dios. Reciba la paz de Dios. Reciba la paz de Dios en estos momentos, porque has venido al refugio seguro que el Dios te ha proveído hoy día. Y para toda tu vida, varón, mujer que estás acá, recibe consuelo.